Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Sus fondos contienen muchísimas joyas bibliográficas, manuscritos, incunables, primeras ediciones. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. En el anterior vídeo os proponía un recorrido por los últimos capítulos de la obra de Gallini de 1765, un tratado sobre el arte de la danza, y la revisión de una de las contradanzas más populares en los salones elegantes, el cotillón. Ha llegado el momento. Empezamos. Su penúltimo capítulo está dedicado a las diferentes danzas que se bailan en distintas partes del mundo. De Europa empieza con Gran Bretaña, donde destaca una danza autóctona, la hornpipe. A very English dancing master, Isaac demonstrated a clear enthusiasm for the triple-time hornpipe, a dance style which never appeared in the French repertoire. Indeed, there are 5 examples in his compositions. The hornpipe was notoriously a very British dance, its music especially being considered so outlandish in other European countries that it was said to have been brought from the North Pole. Furthermore, the country dance bearing his name was itself a maggot, Mr. Isaac's maggot. In other words, a hornpipe. El término maggot se usaba en la época con el significado de favorito. Así, el título de esta danza se podría traducir como la favorita de Mr. Isaac. Una danza autóctona, la hornpipe. Algunos de sus pasos se usaban también en las country dances, y Gallini nos dice que algunos cómicos extranjeros vinieron a aprenderla y la llevan a sus países con gran éxito de público. Pone como ejemplo un teatro de Venecia cuyo espectáculo, a pesar de la calidad de los cantantes y bailarines de la ópera, no gustaba al público. Uno de los bailarines propuso al gerente bailar la hornpipe y lo hizo con tal maestría que tal novedad llenó el teatro desde ese momento, y el gerente pudo recuperar las pérdidas de las sesiones anteriores. Según le han dicho, se debe a los Highlanders una danza de estilo cómico, la Scotch Reel, bailada en trío y con los agradables pasos que caracteriza a las danzas escocesas. Recomienda a los coreógrafos inspirarse en estas danzas para dar personalidad a sus creaciones. Duda si citar la Morris Dance, antiguamente muy popular, pero ya en su tiempo bailada solo por las clases sociales más bajas. Originaria de los moros, de ahí el nombre de Morris, se bailaba con espadas y llevando unos trajes extraños, pero poseía un enorme encanto rural. Gallini las asocia a las danzas militares llamadas pírricas y sugiere que, aunque habían descendido en la escala social, seguramente fueron bailadas antiguamente por las clases altas y tal vez mereciesen refinarse en vez de pasar al olvido. Las Morris Dances se siguen bailando en Reino Unido y pertenecen a una de sus tradiciones folclóricas mejor establecidas. De Francia destaca las contredanses, bailadas según los cánones del arte de la danza, con pasos tan refinados que son muy agradables de ver. Ninguna nación, dice Gallini, cultiva este arte con más buen gusto y delicadeza. De Francia destaca también su danza provenzal, originaria de la región del mismo nombre, de cuyos habitantes hereda la alegría y vivacidad natural de sus pasos. Se baila normalmente acompañada de flauta y tambor. Las danzas de Flandes poseen el estilo más gracioso del humor rural. Gallini nos remite al pintor Teniers, quien ha registrado en muchas de sus obras tomadas del natural estas danzas grotescas. Nápoles
También tiene varias danzas grotescas particulares y muy difíciles de danzar por lo poco común e intrincado de sus pasos. Por supuesto, hablando de Nápoles, Gallini no se olvida de la tarantela. La teoría de nuestro maestro de danza es que fue prescrita por algún médico para que el paciente picado por la tarántula pudiera expulsar el veneno a través del sudor, además de otros beneficios generados por tan violento ejercicio. Gallini nos cuenta cómo más tarde se abusó de este remedio, convirtiéndose en un truco para atraer mucha gente y que los ingenuos se gastasen su dinero convirtiéndolo en espectáculo. Sea como fuere, Gallini reconoce que las contorsiones, saltos, pasos irregulares y muecas de la tarantela son perfectos para inspirar danzas grotescas. Incluso no puede asegurar que tal tipo de danzas no se hayan ya ejecutado. Cita también la danza pulcinello y el uso de unas castañuelas de tamaño más largo. De Florencia destaca una danza bailada en los pueblos por mujeres, generalmente robustas, lo que les permite aguantar bien la fatiga del trescone. Para aligerarla, a menudo se quitan los zapatos. La danza la comenzaba una pareja de hombre y mujer. La mujer lanzaba un pañuelo hacia el nuevo hombre al que le gustaba invitar a bailar, y éste a su vez hacía lo propio con alguna otra mujer del corro que eligiese. Aunque se bailaba en otras partes de Italia, de los venecianos cita la forlana, una danza para dos personas bailada con gran velocidad. Algunos le añaden un movimiento de brazos como si remaran. Gallini continúa hablando de los campesinos del Tirol que bailan con zapatos de madera, de la vieja danza de los suizos, de los ruidosos húngaros con sus tacones de metal. Una danza de la nobleza polaca, que no nombra, contrasta en su elegancia y suntuosidad con la danza de los cosacos, cuyo tosco barbarismo hace de sus danzas otra fuente de inspiración para las de estilo grotesco. Con los rusos se despacha diciendo simplemente que sus danzas son todas importadas de otros países. Me detengo algo más en los alemanes porque la danza que describe Gallini como alemanda es muy distinta de la alemanda de salón del período, con sus refinados entrelazamientos de brazos. Nos dice que la bailan varias parejas dispuestas en un círculo grande. Los hombres, sujetando por la cintura a las mujeres, las hacen girar con extrema rapidez, desplazándose en el círculo como si las parejas se persiguiesen unas a otras, ejecutando algunos saltos y agradables pasos mientras giran. Gallini reconoce que cuando la baila un gran número de parejas es una de las visiones más placenteras que se pueden tener. No hace ninguna referencia a la danza en España, y no pienso que fuera por cuestiones políticas, por haberse aliado con Francia en su guerra de los 7 años contra Inglaterra, pues no tuvo ningún reparo en hablar de la danza de su admirada Francia. En su resumen de las danzas de Asia, nombra a los derviches turcos y su danza devocional samad, bailada en círculo, dándose las manos y con tal velocidad, señala Gallini, que debido al mareo suelen caer unos encima de otros. Turquía, junto con India y Persia, contaban con bailarinas profesionales, entrenadas desde niñas para animar ciertas festividades importantes, públicas o privadas, como bodas o ceremonias de circuncisión. Los instrumentos con los que las acompañaban, címbalos, crótalos y tímpanos, les daban un aire antiguo, pero la exquisitez y sensibilidad de sus movimientos las distinguen de los estilos septentrionales. Gallini cita 3 danzas del antiguo reino de Siam y subraya la tradición en Oriente de las procesiones civiles o religiosas con música y danzas. Las relaciona con procesiones de la Roma antigua llamadas pompas y sugiere una interesante idea para los teatros: inspirarse en estas coloridas y espectaculares procesiones para crear entradas que asombren y cautiven al público. Para apoyar sus argumentos, nos ofrece un precioso grabado desplegable que representa la procesión de un mandarín chino de primer orden. La variedad y número de personajes que desfilan, lo exótico del vestuario, que se lucirá mucho más que en las habituales agrupaciones de bailarines que se usaban entonces, las distintas melodías y danzas que componen la procesión, pueden inspirar una gran escena teatral de éxito. Y así lo señala Gallini en su tratado. La prolija descripción que nos hace de los personajes de este grabado es una lectura deliciosa que recomiendo.
Al hablar de la danza en África, el autor señala que su espíritu prevalece en hombres y mujeres de manera inimaginable, que más que un instinto es furor lo que sienten por la danza en algunos países africanos. Comenta que en Costa de Oro, la actual Ghana, incluso en medio de sus trabajos, si se oye a alguien cantar o suena algún instrumento, los africanos no pueden refrenar sus ganas de bailar. Para ilustrar esa irresistible pasión por la danza, cuenta una anécdota, según Galini bien documentada, de algún africano que se había arrojado a los pies de un europeo que tocaba el violín, suplicándole que dejara de tocar o le llevaría a la muerte por su incapacidad para dejar de bailar mientras escuchase música. Dejémoslo como parte de las exóticas leyendas que circulaban entre la ociosa aristocracia europea. Galini se asombra de que nadie haya intentado formar a los niños africanos en el arte de la danza, teniendo en cuenta su disposición natural y lo proporcionado de su cuerpo, tan aptos para danzar. Continúa su narración relatando la tradición de bailar en la plaza del mercado durante el ocaso. Las mujeres llegan primero con cascabeles en los pies y los hombres con pequeños abanicos o escobillas hechas de cola de elefante o de caballo, cada sexo separado del otro hasta que comienza la danza. Entonces se agrupan por parejas uno frente a otro, como en nuestras country dances, dice Galini. Su danza se compone de posturas salvajes y ridículas, avanzando y retrocediendo, saltando y pateando el suelo, bajando las cabezas cuando se cruzan y murmurando algunas palabras. Chascan los dedos, hablan en alto, se mueven a veces lento, a veces rápido y agitan sus abanicos. Este relato nos trae imágenes de las danzas de muchas tribus africanas que conservan su forma de vida a pesar de la presión de la sociedad moderna. Al resumir las danzas de la recientemente descubierta América, Galini lo usa como prueba de la innata inclinación del ser humano por la danza y su universalidad. Debió de suponer que un continente sin contacto con la civilización europea no debería conocer la danza, así que su presencia demostraba que no era un fenómeno cultural, sino natural. Comienza con Brasil. De nuevo, subraya lo cómico de sus contorsiones y gestos y resalta que tanto hombres como mujeres bailan con la cabeza descubierta y se hacen señales con ella. En México también tienen sus danzas y música particulares, pero con ese tosco barbarismo con el que define todas las danzas indígenas. Señala que les encanta todo lo que haga ruido, por muy desagradable que sea el sonido. Cuando danzan 30 o 40 en un círculo, acompañan el movimiento con un tarareo, apoyándose en el hombro del otro y estirando las manos. Saltan y patean durante varias horas con gestos bufonescos. De vez en cuando, uno deja el círculo y arroja al aire su lanza que vuelve a recoger, se dobla hacia atrás o hace otro tipo de acciones con gran agilidad. Galini, algo escandalizado, escribe que cuando están empapados en sudor, a menudo se lanzan al agua sin preocuparse por las consecuencias para su salud. Las mujeres tenían también sus danzas y música, pero nunca se mezclaban con los hombres. Comenta las danzas de Virginia apoyándose en las descripciones de un autor, del que no da el nombre, que relató la historia del actual Estado norteamericano. Las había de dos tipos. Unas las ejecutaban o bien una persona sola o bien muy pocos participantes rodeados del resto que cantaban en voz alta. El otro tipo de danzas las ejecutaban muchos juntos a la vez en círculo alrededor de un poste adornado con una estatua o alrededor de un fuego. Narra Galini que se cubrían con hojas y cada uno llevaba su arco y flechas y un pequeño cascabel. A veces situaban a 3 mujeres en el centro del círculo. Llama la atención de Galini el estilo de las danzas en Perú. Nos dice que no mueven los brazos, que a veces llevan envueltos en sus mantos, y los movimientos se ejecutan con las piernas o doblando el cuerpo. Tienen muchas danzas de figuras en las que dejan a un lado sus mantos y las adornan más con acciones que con gestos. Respecto a las danzas de los indígenas de Norteamérica, simplemente anota lo que ha oído, que tienen danzas para distintas ocasiones: la danza del líder, la de la guerra, la del matrimonio o la del sacrificio, cada una con sus movimientos específicos. Algunas, en medio de lo salvaje de sus interpretaciones, poseen ciertos adornos.
y una de las más apreciadas es la que bailan en la recepción de los extranjeros a los que quieren honrar o en celebraciones públicas bailada con una figura ovalada. Gallini concluye que la motivación para bailar de los pueblos americanos es la misma que la del resto del mundo: demostrar su alegría, honrar a sus invitados o divertirse, aunque algunas se ejecutan en sus ceremonias o debates públicos, como si este ejercicio les sirviera para afilar sus facultades mentales y aclarar sus cabezas. Pero Gallini subraya que para que la danza alcance sus más altas cotas de excelencia es preciso que las naciones impulsen las artes corteses y educadas. Su último capítulo trata de las vulgarmente conocidas como pantomimas, unos espectáculos que se representaban después de las obras de teatro en algunas salas de Londres, como el Teatro Sadler's Wells, y que Gallini consideraba una especie de composiciones que no parecían tener nada que ver con la grandeza de las pantomimas de los antiguos griegos. Reconoce que lo que cuenta en su tratado está sacado de la obra que sobre este tema escribió su admirado Cahusac, y que no va a ofrecer nada original. Asume, como han hecho otros escritores, que es un arte perdido, apreciación justificada en la pobreza de su interpretación que se observaba en los teatros ingleses de la época. Lo que establece Gallini, apoyándose en varias otras opiniones bien documentadas, es que la pantomima era un arte totalmente diferente al de la danza, y no una simple mejora, como defendían los profesores que pretendían enseñarla. La controversia estaba servida. El uso que se hacía en los ballets de la pantomima como arte de expresar con el gesto se había ido fusionando con la danza hasta hacerle perder la personalidad propia de su origen, y los más puristas se resistían a ese mestizaje y pretendían resucitar el antiguo arte de los griegos tal y como era. Frente a ellos estaban quienes preferían los espectáculos más modernos y acudían a los teatros buscando entretenimiento. A estos últimos los acusa Gallini llamándolos despectivamente esa muchedumbre de gente superficial que frecuenta los teatros y que no puede ver más allá de lo que ha visto y está acostumbrado a admirar. Para corroborar la intensidad expresiva de aquella pantomima antigua, Gallini cita la danza de las furias en el Teatro de Atenas, una danza de carácter tan expresivo que golpeaba a los espectadores con irresistible terror, hacía temblar a los hombres curtidos durante años en las armas, provocaba que las multitudes huyeran y que las embarazadas sufrieran abortos. Tal era el realismo con que esas deidades representadas expresaban la venganza de los cielos sobre los humanos. Me parece que Gallini se extralimita demasiado en su defensa de la pantomima griega, pero se cubre las espaldas diciendo que esas crónicas están escritas por narradores de aquella época de credibilidad irreprochable. Y nos dice que en Roma pasaba lo mismo. Cuenta que durante la representación de Ajax frenético, el actor bailarín provocó con su arte tal impresión en los espectadores que se levantaron con tal clamor y estallaron en peleas los unos contra los otros, como si aquella rabia se hubiera contagiado desde el escenario. En otro momento se deshicieron en lágrimas ante la tierna aflicción de Hécuba. Y estas emociones las experimentaban los contemporáneos de hombres tan refinados como Mecenas, Augusto, Horacio o Virgilio, clara prueba de la excelencia de este antiguo arte. Como han hecho antes otros maestros de danza, defiende su arte enriquecido por la cultura y el conocimiento de otros muchos que lo complementan, conocimientos profundos sin los cuales el maestro de danza es un mero compositor de pasos, y el bailarín se queda en la infancia de la capacidad expresiva que podría lograr con una mejor formación en la pantomima clásica. Esto es lo que distingue a los bailarines geniales que usan la danza de acción llena de expresividad de los bailarines que usan la técnica de forma mecánica, con movimientos y figuras agradables a la vista, pero sin pasión. Estaba claro que estaba creando un estado de opinión para defender un tipo de danza y de ballet que trascendiera a la complaciente ejecución de unos pasos en un salón de baile y que exigiera a las nuevas producciones algo más que bonitas composiciones en escena. Es en esta línea que Gallini publica en 1772 su obra Critical Observations of the Art of Dancing, plus a collection of French dances. Observaciones críticas sobre el arte de la danza más una colección de danzas francesas.
De nuevo, dedica un capítulo a las danzas antiguas y modernas, pero lo que nos interesa son los capítulos que siguen. Uno lo dedica al porte y la actitud de la persona, y el otro a la técnica de los pasos, el uso del espacio y la presentación del bailarín ante su audiencia. El reputado Mr. Marcel merece 2 capítulos, ya que es un claro ejemplo de lo que ha estado defendiendo en su obra anterior. Sobre el porte de la persona, insiste en que la danza ayuda a aumentar las gracias naturales que se posean, proporcionando un aire elegante sin afectación. Señala que aunque para un noble no sería idóneo tener el porte de un mecánico, nadie podría reprocharle a un mecánico tener un porte noble, ya que al eliminar cualquier afectación en sus movimientos nunca parecería ridículo. Respecto al carácter de la danza, distingue la que se ejecuta en un teatro de la que se ejecuta en un salón de sociedad. Para la teatral, el intérprete tiene que tener en cuenta 4 variables. La primera es el frente más próximo al espectador. La segunda y tercera son las 2 patas del teatro, a derecha e izquierda. Y la cuarta variable es el frente más alejado del espectador. En un salón de baile, sin embargo, será la posición de los asistentes la que determinará la derecha e izquierda, y el bailarín deberá situarse en la posición más ventajosa para ser visto. Para la danza propiamente dicha, señala varios puntos importantes para tener en cuenta: la actitud del cuerpo, las figuras, trayectorias que haya que seguir, las posiciones y actitudes de piernas y pies al danzar, los pliés, relevés o saltos que haya que hacer, así como las cabriolas, los desplazamientos, las cadencias y los giros. Entra en mucho detalle cuando clasifica los pasos y enumera las distintas trayectorias en el espacio. Sobre los pasos, además de describir las 5 posiciones que ya conocemos desde Beauchamp, distingue los abiertos, directos, circulares, retorcidos y cortados. Insiste en que ninguno de ellos se ha de ejecutar sin haber colocado antes el cuerpo en una postura erguida, bien asentado sobre las caderas. Las trayectorias las clasifica en rectas, circulares, diametrales y oblicuas. Merece la pena leer su obra para complementar la información sobre el estilo y ejecución de la danza de la época que nos proporcionan otros muchos autores de los que ya os he hablado. Gallini dedica un capítulo a su maestro, Monsieur Marcel, a quien presenta con un poema que Monsieur Duras dedicó al maestro. Gallini lo traduce del francés original al inglés y se aprovecha de los cumplidos que Duras dedica a los alumnos de Marcel para subrayar su propio prestigio. El poema dice que gracias a las enseñanzas de Monsieur Marcel, ningún otro alumno puede igualarse a los suyos en gracia, suavidad de movimientos y porte noble, y compara su excelencia en la danza con el brillo de la rosa entre las demás flores. Gallini se muestra muy crítico y escéptico respecto a los sistemas de notación para la danza que otros maestros han defendido. El que la música se haya podido traducir en caracteres que han permitido que se transmitiera de generación en generación no es óbice, según Gallini, para pensar que lo mismo podría hacerse con la danza. Sus palabras exactas son las que siguen. En verdad que se podrán trazar la trayectoria de una danza con una serie de líneas en dibujo grabado, pero esas líneas aparecerán necesariamente tan desconcertantes, tan intrincadas, tan difíciles en sus muchas relaciones, que lo único que conseguirán es disgustar y desanimar, sin posibilidad de transmitir una información satisfactoria. Y cierra el asunto diciendo que los enormes esfuerzos de esos maestros para introducir esa notación que llaman arte coreográfico son vanos esfuerzos por suministrar un enredado rompecabezas imposible de entender o de memorizar, inútil para los alumnos y respecto a los maestros mejor les serviría la experiencia y la práctica. Nada iguala, concluye, a una buena explicación de los términos de la técnica de danza. El otro texto de Gallini, que posee la Biblioteca Nacional de España, se titula Una nueva colección de 44 cotillones con figuras propiamente adaptadas y la música para 6 danzas selectas, 2 de las cuales pueden usarse como cotillones. Gallini's A New Collection of 44 Cotillons shows the migration of the contradance
from France to England. Bellini may have introduced the cotillon to London, hard on the heels of the appearance of de la Cuisse's Le Répertoire des Bals in Paris in 1762. Bellini includes explanations of the steps and figures of the cotillon in his collection, and all of his cotillons have French titles. It may have been these cotillons that ignited a craze for such dances in London, as well as in Paris. El cotillón es un tipo de contradanza para 4 parejas en formación de cuadro enfrentadas 2 a 2. Las parejas se numeran de la 1 a la 4. Normalmente la colocación de las parejas es como sigue. La pareja 1 se sitúa de cara a la parte superior de la sala o frente a la persona de más rango. La pareja 3 frente a la pareja 1. La 2 a la derecha de la pareja 1 y la pareja 4 a la izquierda. Las parejas 1 y 3 son las que ejecutan primero las figuras que luego repetirán las parejas 2 y 4. La estructura del cotillón es la que sigue. Cada cotillón tiene una figura característica y única que se repite 8 veces. Entre medio de esas repeticiones se ejecutan los llamados cambios, 9 figuras mucho más simples y siempre las mismas. Los cambios son por este orden. El cambio 1, gran rueda. Todos se unen de las manos en un círculo y se mueven haciendo chassés, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Este cambio es el que comienza la danza y tras él se hace la primera repetición de la figura específica del cotillón que se baila. Cambio 2. Cada pareja se da la mano derecha y gira en un sentido y vuelve al sitio dándose la mano izquierda y girando en sentido contrario. Cambio 3. Cada pareja se toma de las 2 manos y giran en un sentido y en el contrario para volver a su puesto. Cambio 4. Molinete de las damas, primero con la mano derecha, luego con la izquierda. Cambio 5. Molinete de los caballeros, como hicieron las damas. Cambio 6. Solo las damas se dan las manos y giran en círculo, primero en un sentido, luego en el otro. Cambio 7. Círculo solo de los caballeros, como hicieron antes las damas. Cambio 8. Cada pareja con los brazos de alemanda hacen un giro en sentido del reloj. Y cambiando los brazos, otro en el sentido contrario al reloj. Cambio 9. Gran rueda como el primer cambio, aunque otra alternativa era la gran cadena en la que también participaban los 8 bailarines. Bellini no quiere extenderse demasiado explicando todos los pasos y figuras que existen, y se limita a los que se van a usar en los cotillones que registra en su libro. Da unas reglas generales para hacer los cambios, a los que añade 2 cambios extra, y explica pasos como el assemblé, el balancé, el chassé o el contretemps. Como señalaba Moira Goff, los nombres de los cotillones son franceses y tan evocadores como las 4 ninfas, el amor fiel, las flores de primavera, los placeres de Flora o la zona de Venus. Proporciona unas breves indicaciones para que los músicos sepan cuántos compases han de tocar para cada sección del cotillón, y cada uno va acompañado de su partitura. Es gracias a esta estructura tan codificada y conocida que para los nuevos cotillones era solo preciso describir los elementos de su figura específica, ya que los 9 cambios que se iban entrelazando cada vez que se repetía esa figura eran de sobra conocidos por los asistentes al baile. Para ser exhaustivo, voy a comentar brevemente 3 obras de finales del siglo XVIII que guarda la Biblioteca Nacional. Son recopilaciones de partituras, alguna con instrucciones para bailar. La primera, sin datación segura, se sugiere 1771, es una compilación de 24 minuetos compuestos por los mayores y más eminentes maestros, a saber,
Arne, Abel, Kochi, Bates, Claggart. Se bailaron en el Salón Borough y fueron seleccionadas y adaptadas apropiadamente por Mr. Chettree, quien ejerció también de maestro de ceremonias. Tenía su academia en Chancery Lane y financiaba este recopilatorio gracias a una larga lista de suscriptores. Como os comentaba en la segunda parte de este capítulo, el minueto tenía una serie de figuras específicas muy codificadas y bien conocidas. Se podían ejecutar con cualquier melodía de minueto, adaptando el tempo. Es por ello que en esta compilación de partituras solo aparece la música con las melodías, no hacía falta instrucciones. Lo mismo sucede con los minuetos de las publicaciones de H. Bishop de 1790 y de Thomas Budd Jr. de 1781, con la diferencia de que estos últimos también incluyen cotillones y en el caso de Bishop una gavota y un minueto del reputado Monsieur Gardel y en la publicación de Budd 4 contradanzas. Todos los minuetos compuestos por Budd y Bishop están dedicados a damas. Los cotillones y las country dances van acompañados de instrucciones al final de su partitura. Sobre los cotillones ya os he dicho que cada cotillón tenía una figura específica que se intercalaba con los cambios ya establecidos. Por lo tanto, las partituras incluyen solamente los pasos de su figura. Espero que los tratados ingleses de la Biblioteca Nacional os hayan ayudado a tener una visión más amplia de la danza de los siglos XVII y XVIII en Inglaterra, de sus influencias francesas, pero también de la enorme popularidad que las country dances tuvieron en toda Europa, o del viaje de ida y vuelta que algunas danzas inglesas hicieron hasta la corte del Rey Sol para volver adaptadas a su patria de origen con sello francés. Estas influencias que recorrieron la Europa de esos siglos quedarán más claras con los próximos capítulos dedicados a los tratados alemanes, portugueses, italianos y, por supuesto, españoles. Nos vemos en mis siguientes entregas.